Buenas tardes. Somos el grupo D conformado por Sergio, Valerie, Andrés y Yamil. Y debido a una problemática que tuvimos al investigar las bases de datos, hemos determinado que podemos buscar una forma de analizar datos de una forma más eficiente y más simple, de manera que nosotros como estudiantes y los profesionales también pueden usar este método. Debido a esto nos hemos investigado bastantes bibliografías, por decirlo así, de la base de datos de la universidad y allá vamos a hablar sobre la regresión lineal, que es un método por el cual se puede analizar datos de manera más eficiente y simple. Bueno, primeramente vamos a enfocarnos más en la regresión lineal, pero en el machine learning y inteligencia artificial. Pero antes de llegar a eso, primero necesitamos saber qué es la regresión lineal como tal. La regresión lineal es, como ya he dicho, un método por el cual podemos analizar datos de manera más eficiente. ¿Y esto cómo se realiza? Esto se realiza cogiendo las variables de X y Y. X las tenemos como variables, perdón, independientes, y Y como una variable dependiente. ¿Qué es lo que queremos lograr? Y es un dato que queremos alcanzar con datos brutos que tenemos en nuestro negocio, nuestro proyecto, nuestra investigación. Y eso es lo que queremos hallar con Y. Más adelante les explicaré un poco de cómo se realiza con un ejemplo para que lo puedan entender mejor. La idea del proyecto es que nosotros como estudiantes entendamos esto y que nos va a servir mucho para analizar datos en un futuro o si queremos hacerlo en algún proyecto que tengamos personal. La importancia de la regresión lineal. La regresión lineal es muy importante y de hecho se está usando mucho. La pueden ver en diferentes ámbitos como la IA, la pueden ver en diferentes ámbitos también como en ámbitos como la IA y también lo pueden conocer como un proceso que es simple y que puede ser usado en investigaciones. Estas investigaciones son hasta científicas, basadas en biología, en sociología, donde es muy importante tener este método porque pueden mirar variables a futuro o recrear un futuro y en base a eso continuar su investigación de manera efectiva. Ahora les vamos a hablar un poco de lo que es la regresión lineal, más en el machine learning, pero eso se lo puede explicar mejor mi compañero. En el campo del Machine Learning, los algoritmos informáticos examinan amplias cantidades de conjuntos de datos y regresan de estos la derivada de la ecuación de regresión lineal. Ok. En el campo del Machine Learning, los algoritmos informáticos examinan amplias cantidades de conjuntos de datos y de estos mismos regresan la ecuación de la derivada de la regresión lineal. Los científicos de datos comienzan entrenando los algoritmos con conjuntos de datos y luego lo aplican para prever los resultados desconocidos. El análisis de la regresión lineal en Machine Learning se divide en 4. Relación lineal. Debe existir una relación lineal entre variables, sean dependientes o independientes. Independencia residual. Esta es la comparación entre los resultados previstos y los de salida para el cálculo del error. Normalidad. La normalidad. Se verifica que los residuos sigan la distribución normal mediante gráficas. Homoscedasticidad.
Se supone que los residuos varíen constantemente, si no, deben modificar la escala de la variable dependiente para la precisión del análisis. El aprendizaje automático en modelación predictiva minimiza errores y mejora la precisión, sacrificando la explicabilidad. Utiliza algoritmos como la regresión lineal, que analiza la relación entre variables numéricas. La regresión lineal puede ser simple o múltiple, dependiendo del número de variables independientes. Pasando un poco de ese tema, ahora hablaremos un poco de lo que es la regresión. ¿Por qué se llama regresión lineal? Se llama así porque el término regresión es un término por el cual lo que se busca es pronosticar alguna variable o alguna predicción. Lo que es, por lo tanto, es por lo que se usa en bastantes inteligencias artificiales. Además de esto, esta también es un método importante porque es bastante simple de utilizar. Este se basa creando una ecuación lineal que suena difícil, pero la verdad es que es bastante simple. Ahora lo veremos más adelante. Y a medida de esta es donde podemos hallar el dato que queremos hallar. De hecho, es tan conocido porque es tan simple que es fácil integrarlo a diferentes herramientas y computadores para poder utilizarlo de mejor manera. Modelos de regresión. Esto es como los tipos de regresión lineal. La regresión lineal se llama así precisamente porque hallamos la ecuación lineal que queremos para hallar la variable que queremos. Se llama regresión lineal también porque tiene como otras subpartes, con regresiones como la lógica, que se usa ya no para hallar variables de números, sino para hallar variables de sí o no, por ejemplo, en algún negocio que tenga. Ahora, la regresión lineal simple. La regresión lineal simple es la básica. Es simplemente cuando tenemos una sola variable. Por lo tanto, se puede realizar de manera más sencilla. Pongamos un ejemplo. Digamos que yo vendo limonadas. Yo tengo un puesto de limonada y yo vendo en un día, vendo, digamos, 60 limonadas, pero ese día hacía calor, hacía 25 grados. Al día siguiente, yo vendo 30, no, perdón, yo vendo 70 limonadas y hay una temperatura de 30 grados. Y al día siguiente hace tronco de calor y es 35 grados y vendo 80 limonadas. Ahora, para hallar la variable que quiero, que es, o sea, dependiendo de la temperatura, cómo puedo saber cuánto voy a vender para así medir mis recursos de cómo voy a realizar la limonada. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se aplica una fórmula que ahora mismo no está en la diapositiva. Pero lo que se hace es que Y es igual a 2 por X. X es la variable independiente, que es el calor o la temperatura. Y eso se suma más 10. Entonces, 25 por 2 son 50, más 10 son 60. Vemos que se cumple. Ahora digamos que yo sé que ese día va a haber 20 grados. Entonces yo hago la multiplicación, 20 por 2 son 40, más 10 son 50. Entonces yo tengo más o menos medido que esa es la cantidad de limonadas que voy a vender. Y por lo tanto no voy a derrochar recursos en crear más limonadas para tener un mayor beneficio. Paso por favor. Ahora, la regresión lineal múltiple. Para no extendernos mucho, esta es como la anterior, pero es cuando hay mayores variables. Entonces, sigamos con el ejemplo de limonada. Digamos que ese día, aparte de que hacía 20 grados, también llovió. Entonces, si está lloviendo, ¿quién me va a comprar? Porque está lloviendo. Además de eso, que sigue bajando la temperatura. Por lo tanto, deberíamos agregar esa variable y también multiplicarla por X y sumarla. Y todo eso me debería dar que vendo mucha menos limonada. A continuación los dejo con mi compañero. Ok, bueno, en este momento le voy a hablar sobre las ventajas de la regresión lineal
y como podemos ver en pantalla, sale aquí, se la voy a leer para luego darle un breve resumen general sobre las ventajas y desventajas. Entonces, la primera ventaja tenemos que es simplicidad y facilidad de interpretación. Pues como dice, la regresión lineal es un modelo simple y directo que funciona en una ecuación lineal. Esto se hace que sea fácil de entender cómo funciona el modelo y qué factores influyen en la variabilidad del objetivo, la variable. También tenemos la eficiencia computacional. La regresión lineal es un algoritmo computacionalmente eficiente que se puede calcular rápidamente, incluso en conjuntos de datos grandes. Y en la tercera ventaja, pues tenemos que es robusta en el ruido y los valores perdidos. La regresión lineal es relativamente robusta al ruido en los datos y a los valores perdidos. Esto significa que puede producir resultados confiables incluso cuando los datos son perfectos. Ahora, pues con las desventajas, pues también encontramos tres desventajas que son como las más, ¿cómo se diría? Más fáciles de encontrar en la regresión lineal, que sería, supone una relación lineal. La regresión lineal supone que la relación entre las variables predictoras y la variable objetivo es lineal. En la segunda tenemos limitaciones en el manejo de alta dimensionalidad. La regresión lineal puede tener dificultades para manejar conjuntos de datos con un gran número de variables predictoras. Y en la tercera, incapacidad para capturar interacciones. La regresión lineal no puede capturar interacciones entre variables predictoras. Y bueno, para darles un resumen claro y más fácil de entender, pues como ya dijo mi compañero Sergio, la regresión lineal es un modelo simple y fácil de interpretar, el cual está basado en una ecuación lineal que nos facilita comprender los factores de las variables. Computacionalmente es eficaz y nos permite cálculos rápidos, incluso en grandes conjuntos de datos. Sin embargo, la regresión lineal también tiene sus limitaciones, que es cuando asume que la relación entre las variables predictoras y la variable objetivo es lineal, lo que puede no ser correcto y dar resultados inexactos. También enfrenta dificultades en conjuntos de datos de alta dimensionalidad. Y pues también le voy a hablar de las aplicaciones. Las aplicaciones que encontramos sería R, Python, que son lenguajes más utilizados, y en software especializados como MATLAB, SPSS, también tenemos Stata, JMP, Minitab y el confiable Microsoft Excel. Ya los dejo con mi compañera. En nuestra investigación nosotros decidimos escoger dos ejemplos de dos estudios que se realizaron con algoritmos de aprendizaje automático junto con la regresión lineal, en donde uno se va a utilizar una aplicación móvil, o sea, para la optimización de procesos, y en el otro para la toma de decisiones. En este primero, Automated Farming Prediction, con el nombre ya de pronto ustedes ya tienen una idea, pero básicamente el estudio lo que quería era automatizar los procesos de agricultura utilizando algoritmos de aprendizaje automático con regresión lineal, más específicamente regresión lineal múltiple y regresión de vecinos más cercanos, con la idea de saber cuál de estos dos algoritmos era más preciso o tuviera menos tasa de error en los resultados. En este caso se realizó con el objetivo de automatizar la asignación de cultivos en Bangladesh, que es un país en Asia. Ellos querían beneficiar a los agricultores de la zona aumentando la producción de cultivos y aumentando los ingresos de estos. En este proceso se verificó a través de gráficos que el algoritmo de regresión lineal múltiple era más preciso que el de regresión de vecinos más cercanos, y esta se había implementado en una aplicación móvil para que fuera más fácil de manejar. Para averiguar esto, ellos lo que hicieron fue que en 10 regiones diferentes utilizaron 6 cultivos que eran los más importantes en ese país, que eran 3 tipos de arroz, patata, trigo y yute, en donde con la aplicación tenía en cuenta ciertos datos como era la temperatura, la temporada, la ubicación, también además recomendaba fertilizantes y daba un cronograma de cómo era la producción de cierto cultivo, cómo era el proceso.
en donde mostró que la regresión lineal solo tuvo una tasa de error menor al 5% y dio mayor predicciones tanto en las diferentes regiones como en la mayoría de los productos. Con estos resultados, los investigadores decidieron proponer la aplicación móvil para los agricultores para así que ellos pudieran tener mayores ingresos. Y la aplicación utilizaría el servidor local, el servidor del teléfono de los usuarios para no cargar el servidor principal, y también almacenaría los datos en la base local para que no aumentaran los costos del Internet. En el segundo ejemplo era para el manejo para saber tomar decisiones. En el título se ve largo, pero básicamente era para la estimación de los ingresos de los streamers en plataformas como Twitch, en este caso. El análisis se realizó por los investigadores de la Universidad de Binus en Yakarta, en Indonesia, con el objetivo de estimar cuánto era el ingreso de los streamers en Twitch. Ellos lo que querían, su objetivo en este análisis era mostrar de manera más clara cuáles eran los ingresos de estos streamers, tomando en cuenta datos como era el tiempo de visualizaciones, la cantidad de seguidores que ellos tenían, los ingresos mensuales. También buscaban que este análisis sirviera para futuras investigaciones, como base para futuras investigaciones sobre las estimaciones de ingresos de otras plataformas de streaming, además de ayudar a los patrocinadores y a los operadores de estas plataformas en la toma de decisiones. Se demostró que, al igual que en el estudio anterior, el de regresión lineal tenía un mayor porcentaje de éxito que el de regresión. En este utilizaron regresión lineal múltiple y árbol de regresión, en donde la regresión lineal múltiple arrojó una precisión del 60,05% de precisión. En cambio, el del árbol de regresión arrojó que tenía una precisión del 40,05%. También se tomaron en cuenta factores importantes como fue la pandemia de COVID-19, ya que las actividades en estas plataformas aumentó drásticamente, y además también tomaron factores como cuáles eran los mecanismos que utilizaban streamers exitosos para el manejo de sus ingresos. En este análisis se utilizó la regresión lineal porque para averiguar la precisión, ellos querían ver cuánto cambiaba una variable independiente, cuánto cambiaba una variable dependiente a medida que cambiaba una variable dependiente. Eso es todo. ¿Cómo podríamos aplicar esto aquí? Sí, o sea, en el ámbito educativo. ¿Cómo me serviría a mí, por ejemplo, para evaluar el rendimiento académico de ellos? Como ustedes tienen varios cortes, un profesor podría activar varios temas, entonces usted podría serviría una aplicación para el análisis, como van los estudiantes respecto a ciertos temas, si les va mejor en ciertos temas. Bueno, serviría para la universidad que, como los profesores dan varios cortes y varias materias, entonces se podría hacer una aplicación o un análisis para saber el porcentaje de cómo en ciertos temas el promedio es el desempeño de los estudiantes, y si es necesario tomar medidas para que el desempeño de estos estudiantes mejore.
Y, por ejemplo, como les pregunté, creo que fue el primer grupo, lo ético, el manejo de datos, porque tú sabes que eso es con datos. Claro, pero acá no habría problemas de ético porque eso ya sería manejado por el mismo profesor, no por los estudiantes. Entonces, los estudiantes no tendrían esa opción como de poner mal los datos para perjudicar al profesor del porcentaje, demostrando que en realidad el profesor no es malo. O sea, si uno no estudia, ya es problema de uno. Pero eso sería manejado por el profesor y la propia universidad. Ok, bueno, gracias.